Vamos a hablar con la licenciada de nutrición Cecilia Martinelli, matrícula nacional 3447, sobre toda esta historia según el nivel de procesamiento. Cecilia, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián. Un placer. Muchas gracias por la consulta. Gracias por atenderme. ¿Qué desayuna Cecilia, nutricionista Martinelli, todos los días? Bueno, el mate no puede faltar. Muy bien. El mate, me parece que algún día vamos a tener que hablar sobre las propiedades nutricionales del mate. Pero vos arrancás con un mate. El mate es el número uno. Uno se despierta y con el mate se arranca el día. Ah, mira. Después hay muchas opciones. Uno puede elegir entre panes integrales, alguna porción de queso, que es un buen aporte de calcio y de proteína. A mí me encanta incorporar frutas frescas y elijo siempre frutas de estación. Ahora, por ejemplo, hay ricos duraznos, frutillas, arándanos. Y se vienen ahora con el otoño todo lo que son cítricos, mandarina, naranja, pomelo. Creo que es una manera excelente de empezar el día. Cecilia, te quiero preguntar si alguien... Sí. Ahora nos metemos con el tema del huevo también, pero te quiero preguntar esto. Hay quienes se levantan y antes de tomarse, por ejemplo, un café con leche, por decir algo, se toman primero el jugo de naranja y después el café con leche. ¿Está bien o es después? Primero el café, después jugo. Tiene sus amantes y sus detractores. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con personas con diabetes y sabemos que si uno va a consumir frutas, mejor consumirla entera y no tanto en jugo, porque al exprimirlo le estamos sacando gran parte de sus nutrientes, por ejemplo, el aporte de fibra. Entonces, cuando comemos la fruta entera, en vez de comerla en jugo o de consumirla en jugos, vamos a estar aprovechando mejor sus nutrientes. Y va a ser justamente un alimento menos procesado que ese jugo. Y hay gente que le da mucha fiaca y que ni siquiera lo hace exprimido, y se compra el jugo de cajita, que ya es un alimento procesado. Entonces, a veces me parece que es mejor que a la fruta la incorporemos de manera entera, y si es con cáscara mucho mejor. Por supuesto que en el caso de la naranja va a ser medio complicado, sí. pero sí, si vamos a elegir las frutas, es mucho mejor que las elijamos enteras, así mantenemos más todas sus propiedades. ¿Y en el caso del huevo? Y en el caso del huevo, es un alimento que ha sido como muy acusado durante muchos años de ser el causante del aumento de colesterol en la gente. Y hoy eso se ha revertido y nuestras recomendaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son consumir un huevo por día. El huevo es un alimento extraordinario. Tiene mucha vitamina D, la vitamina D que justamente hoy le falta a todo el mundo. Tiene muchos nutrientes en su yema. El aporte de colesterol está presente, pero la realidad es que no es un colesterol que nos vaya a aumentar mucho el colesterol en nuestra sangre. Y tiene unas proteínas de una calidad extraordinaria que son fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo muscular, para sentirnos fuertes, y además nos da mucha saciedad. Si uno prepara el huevo en el microondas, por ejemplo, ¿le quita algún nutriente? No, para nada. Es una manera muy práctica de hacerlo, hay que tener cuidado que no explote. Eso sí, es verdad, sí, hay que batirlo un poquitito y no hay que dejarlo muy... Sí. Claro, es un buen recurso para la gente que dice que no tiene tiempo y sale muy rápido a su trabajo. Me quiero meter en esta frase, Por ejemplo, sí, es un alimento natural dentro de los no procesados. Lo comemos así como llega a la naturaleza. No tiene agregado de sal, no tiene ningún tipo de procesamiento. Es uno de los alimentos, yo creo, que más sanos que podemos encontrar, junto con las frutas, las verduras, el pescado. Pero creo que es un alimento saludable por excelencia. Hay que dejar de tenerle miedo. Cecilia, la frase alimento procesado, muchas personas ya piensan que se trata de un producto que ya es perjudicial para la salud. ¿Es tan así? ¿O hay que hacer un stop definirlo y diferenciarlo? Claro, hay que distinguirlos y diferenciarlos. Yo creo que no es lo mismo un alimento como puede ser, por ejemplo, una lata de atún, que es un alimento procesado. ¿Por qué? Porque ya tiene todo un proceso donde se lo enlata, se le agrega sal como conservante, se le agrega aceite, con lo cual está siendo modificado para poder ser conservado y que llegue al consumidor en buenas condiciones. No podemos comparar un alimento procesado como una lata de atún con, por ejemplo, el helado, las golosinas, los snacks, las papas fritas o las sopas instantáneas, que sí son alimentos altamente procesados o ultraprocesados. ¿Qué estamos comiendo cuando, por ejemplo, nos comemos una sopa o nos tomamos una sopa instantánea? O nos comemos una papa frita, un chisito. ¿Qué estoy comiendo? Porque qué rico. Y estamos consumiendo
conservantes, aditivos, resaltadores de sabor, colorantes y un montón de sustancias que pone el mercado para que el alimento sea altamente adictivo. Muchas veces no sabemos ni qué ingredientes tiene. Puede tener maíz, puede tener papa, pero tiene tantos otros agregados y tantos procesos que hacen que ese alimento sea mucho más rico y que además tiene agregados en general de sal, agregados de azúcar y agregados de grasa, que ya lo transforman en un alimento poco equilibrado. Lo mismo pasa con las sopas instantáneas, uno no sabe qué está comiendo. Claro, tiene de espárragos, vos decís, qué rico olor, nada más, y después, y quema, bueno, obviamente que según lo que uno le ponga porque uno se ha hecho esas sopas instantáneas, y parece, viste, que te cambia el día, y no, después hay gente que le cae medio pesado, otro que se van acordando en el camino de la sopa que se tomó, bah. Claro, pero por ejemplo, un alimento procesado puede ser un jamón cocido natural o los quesos que tienen agregado de sal y que tienen todo un proceso que los hace mucho más ricos y además más atractivos para el público, pero no tienen todo el agregado y el ultraprocesamiento que tienen los ultraprocesados. Lo que esta clasificación NOVA promueve es que la base de nuestra alimentación sean justamente los alimentos naturales o mínimamente procesados. Y creo que es ahí donde tenemos que poner más foco. De decir, bueno, tratamos de alejarnos de los alimentos ultraprocesados y los incorporamos solamente con cierta frecuencia semanal, pero que la base de nuestra alimentación sean las legumbres, por ejemplo, que se consumen tan poco en Argentina, lentejas, garbanzos, porotos, las frutas, las verduras, las frutas secas, las semillas. La carne es un alimento no procesado. La leche, el huevo, el pescado, las semillas, por ejemplo. Eso debería ser la base de nuestra alimentación. Y después tenemos alimentos mínimamente procesados, como en el caso de la leche, que lo que tienen es un mínimo proceso tecnológico que nos permite llegar en condiciones seguras al consumidor, por ejemplo, cuando uno los pasteuriza. Cecilia, y con el tema, te quiero preguntar con el tema del líquido. Vamos al agua, por ejemplo, que uno va a la góndola y tenés variedad, más baja en sodio, más alta en sodio, aguas saborizadas, saquémoslo, que es su ultraprocesado, todo lo que son gaseosas, etcétera, pero al agua natural, voy al agua natural. Al agua. Sí. ¿Qué encontramos en el proceso de ese agua? Claro, en una época se estaba pensando que en las personas hipertensas era una buena recomendación que elijan aquellas aguas bajas en sodio. Luego lo que se ha visto es que no tenía mucha importancia, porque en realidad el sodio que viene con las aguas, tampoco quiero dar marcas para no meternos en líos, en realidad está acompañado de bicarbonato, no es cloruro de sodio, como sí tienen las gaseosas. Entonces el sodio que contienen las aguas minerales o mineralizadas vienen junto con el bicarbonato. Entonces, ese sodio aportado por esas aguas no genera aumento de la presión arterial como si lo aumenta, por ejemplo, una bebida cola. Entonces, con respecto al agua, nosotros lo que recomendamos es consumir agua segura. Y agua segura muchas veces no tiene que ser comprada en el supermercado. Podemos solamente abrir la canilla y ya la encontramos en el grifo. No todo el mundo tiene acceso a agua segura y creo que es una de las cosas que sí tenemos que garantizar. Pero si sabemos que nuestra agua, la que sale de la canilla, es agua segura, es la mejor que podemos tomar. Mira, bueno, en nuestra ciudad tenemos un tema con el agua. No viene Entonces, con respecto al sodio, no hay que hacerse tanto problema. Uno tiene que tratar de elegir la que mejor le resulte o la que esté en promoción o demás. Y sí, con respecto a las gaseosas, aún las gaseosas dietéticas tampoco son alimentos saludables, porque están llenos de colorantes, están llenos de edulcorantes. Cuando dice sin azúcar, ¿es más marketing que realmente? No, es real. Es real, sin azúcar. ¿Y si no tiene azúcar, qué tiene? Edulcorantes, Ajá. que son edulcorantes no nutritivos, son edulcorantes que están permitidos. Ciclamato, sacarina, sucralosa, algunas tienen aspartamo, sulfametá. Por supuesto que son mucho mejor las gaseosas sin azúcar que las gaseosas con azúcar, porque tanto la sal como el azúcar son dos sustancias que consumimos el doble de recomendado a los argentinos. El doble. Me meto en lo deportivo y después me voy a la noche. A ver. a ver dónde terminamos con lo de la noche. ¿La noche o cualquier momento del día? Sí. Lo deportivo, bebidas isotónicas.
Y te hago el combo 2-1, no es noche porque puede ser a la noche con alguna mezcla o puede ser durante el día para despertarse como son los energizantes. Pero vamos primero con lo isotónico, que tiene diferentes colores, que dicen, no, enseguida recuperás la sal. ¿Qué opinás? Bueno, la realidad es que una persona que saca a pasear al perro durante 30 minutos o 40 minutos no necesita una bebida isotónica, necesita tomar agua. Uh-huh. Ahora, una persona que hace un deporte con un gran desgaste y tiene una gran sudoración, a lo mejor está corriendo una maratón y tiene un gran desgaste tanto de energía, un consumo de glucosa por parte de sus músculos y necesita reponer minerales por esa sudoración que tiene, en ese caso sí puede ser de gran utilidad una bebida isotónica. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, ojalá todas las personas fueran tan deportistas como creen, pero nuestro nivel de sedentarismo en el país es bastante intenso, se ha acentuado mucho también con la cuarentena. Entonces, si es una actividad que va a ser de menos de una hora, que no va a implicar una gran sudoración, con el consumo de agua ya nos alcanza. En el caso de deportistas que quieren mejorar su rendimiento porque están compitiendo, y es una actividad de larga duración con condiciones extremas, mucha humedad, altas temperaturas, sí se pueden ver beneficiadas de este tipo de bebidas, que no solamente tienen sales, minerales, tienen un poco de potasio, tienen también sodio, sino que también tienen azúcares que le van a permitir al músculo que también vaya recibiendo combustibles. Ahí está. Y con el tema de los energizantes, hay gente que, por ejemplo, estoy cansado, me tomo un energizante antes de entrenar. Atento con esto. No, es un problema, porque si bien tienen cafeína y tienen otras sustancias que pueden subir la presión arterial, si uno necesita un energizante para sentirse bien, tiene que revisar sus hábitos de manera global. Por ejemplo, el descanso. Si uno no tiene un buen descanso, aunque tome un energizante, el cuerpo no va a tener un buen rendimiento. El músculo no va a estar trabajando de la manera adecuada, ni su metabolismo va a estar adecuado a hacer ese ejercicio o a cubrir esa demanda de actividad que va a tener que hacer. La cafeína ha sido un recurso o una sustancia que se llama ergogénica, como que contribuye con el rendimiento, pero hay que tener cuidado porque no es apto para todo el mundo. Por ejemplo, puede subir la presión arterial en personas que son hipertensas. Y inclusive hay determinados topes a partir del cual uno puede empezar a tener taquicardia y sentirse mal. Lo que suele pasar es como cuando uno a veces se automedica porque se siente resfriado, le duele la cabeza, es que el síntoma luego aparece. Y a lo mejor puede hacer la actividad, pero después aparece una fatiga mucho más intensa. Entonces, la realidad es que nada de todo esto sería necesario si uno tiene un buen descanso, una buena hidratación y una buena alimentación. Que en el deporte le llamamos a todo esto el entrenamiento invisible, que es un concepto muy interesante como para desarrollar con nuestros pacientes y con la población en general. Sí, me han comentado entrenadores que parte del entrenamiento también es el buen descanso. Totalmente, es esencial para evitar lesiones, para optimizar el rendimiento y para que el cuerpo funcione de la manera más óptima. Uh-huh. Cecilia, me encantó la charla, gracias por atenderme, espero que tengamos otro contacto a lo largo del año para charlar de un montón de temas que tienen que ver con el buen comer, el buen dormir, y también el buen vivir, ¿no? Y también vivir equilibradamente y sentirse saludable. Por supuesto, muchas gracias por el tiempo, Sebastián.